Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, preguntarle en primer lugar, ¿cuáles son las razones por las cuales la UDI está cuestionando al Contralor? Bueno, porque desde hace ya bastante tiempo nosotros tenemos un actuar bastante errático por ser benevolentes en el vocabulario de parte del Contralor. Acá tenemos dictámenes que han sido declarados ilegales por la Corte Suprema con discriminaciones y discriminatorios, dictámenes que han sido declarados inconstitucionales y ahora al final descubrimos a través de un reportaje que tenemos errores en la metodología para calcular o para auditar las finanzas públicas, que es un mandato constitucional que ellos tienen. Entonces, ¿son errores, son errores o diferencias de criterio? Lo digo recogiendo lo que dijo hace algunos minutos atrás el Contralor, que existen distintas fórmulas contables que se aplican y que eso va a depender de los datos que tenga cada municipalidad. Es que a mí me parece que no pueden haber distintas formas de hacer una contabilidad de un municipio, porque si no, la verdad es que si una fórmula da un resultado y otra da otra, ¿cómo vamos a decir cuál es la correcta? Entonces, efectivamente, hay distintas metodologías, pero debiera haber solo una. Acá no puede haber discrecionalidad que de repente porque le toca a un fiscalizador o porque se usa una fórmula, las municipalidades van a tener tal o cual resultado. Entonces, acá nosotros creemos que hay de verdad un actuar indolente por parte de la Contraloría. Senadora, y creemos, sí, y lo que es más grave todavía, que creo que además escondieron la información, porque esto se sabía en febrero y si no es por un reportaje de un medio nacional, no se habría sabido nada. Derechamente, senadora, recojo de sus palabras, a su juicio el Contralor tiene una norma contable, o la Contraloría, para algún partido político y una norma contable para otro, una norma contable para los alcaldes de la UDI, otro para otros partidos. No, es que yo no quiero ponerlo con ese sesgo. Lo que yo recojo es lo que dijo el reportaje, que acá habían distintas fórmulas o distintas metodologías. Sin embargo, los municipios, yo sí te lo puedo decir porque yo fui alcaldesa, tienen una sola forma de mostrar la contabilidad, porque ahí es que eso está regulado, como con una fórmula que emana del Ministerio de Hacienda y que te obliga a tener la contabilidad fiscal de los municipios de una sola manera. Entonces, es curioso que esto hoy día esté justificando que esto se puede ver con distintos prismas. Es decir, es como el refrán de la abuelita que dice, nada es verdad ni es mentira, solo depende del color del cristal con que se mira. Entonces, a mí me parece que esa no es el rol de la municipalidad, de la Contraloría. La Contraloría debiera ser una institución que no tuviese lugar el cuestionamiento. Senadora, porque también recojo declaraciones del actual presidente del Partido Socialista, Álvaro Elizalde, quien decía, parece que a la UDI le molesta que el fiscalizador haga su pega, porque también dentro del informe de Contraloría también se incluyen otros municipios que también han tenido algunos problemas, más que algún problema contable o algún problema de déficit en sus cuentas y que no son precisamente de la actual coalición oficialista, podríamos decir, a ver, Arica, Mariquina, Colbún, San Ramón, Coquimbo, Illapel. Aquí no solamente afecta a municipios que tienen que ver con la UDI o con la derecha, derechamente. Sí, pero es que esto no tiene que ver con eso, esto tiene que ver con que nosotros tenemos el profundo convencimiento que una institución como la Contraloría no puede tener dictámenes que son inconstitucionales, a reglón seguido resoluciones que son ilegales, arbitrarias y que además independientemente del color político, tiene formas que no son claras para calcular un mandato, digamos, auditar las finanzas fiscales, que es el mandato constitucional que ellos tienen. Entonces, nosotros creemos que esto no tiene que ver con un determinado municipio, tiene que ver con la institucionalidad. Acá la Contraloría no puede ser cuestionable, no puede tener sesgos de ningún tipo, porque a alguien le toca un fiscalizador o porque usa una fórmula, va a tener un resultado y si usa otro, porque eso no está bien. Eso atenta contra la institucionalidad. Y por eso nosotros creemos que, sobre todo porque el Contralor se dio cuenta hace un mes atrás y no le dijo a nadie, y pidió que este informe que tenía la unidad de auditoría fuese pasado como borrador y no como informe final, que él debe dar un paso al costado. Y creo que
que hay que evaluar seriamente la posibilidad de una acusación constitucional, porque además es cosa que ustedes pregunten en municipios de la Alianza, pero también de la nueva mayoría, en el mundo privado, en este gobierno y en el anterior, la Contraloría, y este Contralor en particular, ha exagerado el no respeto a los tiempos. De repente se demora un año en una respuesta, ¿senadora?, paralizando todo un sistema. Sí, solo para seguir la línea de lo que está planteando, ¿qué es lo que dijo también hace un rato el Contralor Jorge Bermúdez? Dijo, ¿por qué voy a renunciar? Estamos haciendo el trabajo. Cuando empiezan a aparecer cosas que comienzan a molestar, entonces hay gente que cree que lo que hay que hacer no es perfeccionar el control o hacer mejor su propia pega, sino que atacar a quien hace su trabajo. Sí, lo que pasa es que yo creo que él está haciendo muy mal su trabajo. Yo creo que él ha sido deficiente en la forma de realizar su trabajo. Creo que él no cumple los plazos. Nosotros, para entregar información que a veces es relevante para el desarrollo de políticas públicas, de toma de decisiones, en fin, es cosa de empezar a revisar eso. No ha tomado las medidas que tiene que haber tomado durante todo este mes, si no ha hecho nada durante un mes. Y además tenemos el antecedente de que los máximos tribunales del país consideran que él ha tenido resoluciones que son ilegales, arbitrarias e inconstitucionales. Entonces, nosotros no podemos tener un Contralor que se equivoca, que se esconde la información, que hace y que da dictámenes inconstitucionales y que toma resoluciones que son ilegales y arbitrarias. Creemos que eso le hace un daño feroz a la Contraloría y por eso es que nosotros creemos que él tiene que dar un paso al costado. No porque está haciendo mal la pega, sino porque está haciendo mal la pega. Pero en ese... Sí. No, le quería hacer una pregunta, precisamente por el tema de Viña del Mar, senadora. El cuestionamiento que se hace derechamente a Viña del Mar, este déficit que calcula la Contraloría de 17.000 millones de pesos, un déficit gigante para una municipalidad que, de acuerdo a otras normas contables, también cito al reportaje de La Tercera, podría ser incluso de 3.000 millones, pero la crítica, por ejemplo, en el caso de Viña del Mar, que han acusado en el Consejo de notable abandono de deberes a la alcaldesa, incluso viene desde la misma UDI, desde los mismos concejales de su partido. Sí. Hablo de Macarena Urenda, que ella ha sido crítica y ha dicho aquí la responsabilidad es de la alcaldesa. Entonces, no es solamente el Contralor, también dentro del mismo Consejo, por ejemplo, de Viña del Mar, hay críticas desde la misma UDI. Pero te fijas tú que no debiéramos estar en esta discusión, no debiera generarse una discusión si el monto adeudado es tal o cual. No debiera haber ni una duda al respecto. Y cuando esa duda se genera, la verdad es que lo que se erosiona es justamente la credibilidad de una institución que no puede tener dudas de credibilidad. Entonces, más allá del caso puntual de Viña, que yo lo creo que efectivamente en este caso la alcaldesa tiene razón, pero no quiero centrarlo en eso. Si lo malo de esto es que estemos discutiendo esto, porque desde un comienzo, y sin ninguna duda en todo su desarrollo, debiera haber una claridad absoluta y ninguna duda de cuál es el déficit. Si estamos hablando de números, no estamos hablando de cosas que son subjetivas. La contabilidad, si no preguntemos los impuestos internos, no debiera ser subjetiva. Ahora, en esta idea, senadora, de tratar de impulsar una acusación constitucional en caso de que él no dé un paso al costado, ¿no se corre un riesgo en el sentido de que se pueda terminar inhibiendo a un contralor de poder realizar sus funciones investigativas, sea este contralor o un contralor en el futuro, en el sentido de si se van a atrever a realizar ese tipo de funciones cuando se pueda llegar a pasar a llevar los intereses de un determinado sector político o que genere molestia en un determinado sector político? En absoluto, porque nosotros nunca dijimos nada cuando la Contraloría planteaba tal o cual situación en relación a un municipio, independientemente del color político de ese municipio. Si el tema es cuando esta información uno empieza a ver que no necesariamente es cierta y que puede tener errores. Entonces, ese no es un problema nuestro, ese es un problema del Contralor. Él o ellos lo generaron. Entonces, él es el responsable de esto, finalmente, el responsable político. Y por eso que nosotros creemos que frente a eso, y sobre todo porque ocultó la información durante más de un mes, entonces él debiera dar un paso al costado. Entonces, acá no es... Porque
porque yo creo que es absolutamente necesario tener una Contraloría fuerte, una Contraloría que tenga credibilidad, que sepa, que no sea impugnable por nadie. Pero para eso tenemos que tener una Contraloría que no se equivoque, que no haga fallos inconstitucionales, que no haga fallos ilegales, que no tenga discrecionalidad al momento de calcular o auditar las cuentas de los municipios. Porque si no, la verdad es que entramos en este tipo de discusiones que yo creo que hacen súper mal a la institucionalidad, porque efectivamente es súper necesario que la auditoría de los fondos públicos no sea impugnable. Senadora, la quiero cambiar de tema dentro de la contingencia política. Uno de los temas que ha sido más comentado en redes sociales, medios de comunicación, el tema Lollapalooza ayer de la banda Fiscales Ad Hoc, esta actuación en que ellos proyectaron diversas imágenes de diferentes personeros de la derecha, de gobierno. Incluso usted estuvo en esta proyección de este grupo musical punk que lleva ya más de 30 años actuando en nuestro país. La primera pregunta es qué le parece, obviamente, lo que sucedió ayer. Incluso hoy día el exdiputado José Antonio Kast decía que en este tipo de espectáculos debería haber un tipo de control previo, una suerte como de censura, entre comillas, previa para evitar este tipo de episodios. Lo que sucede es que yo creo que es extremadamente violento lo que sucedió. Es decir, yo me pregunto cómo habría reaccionado, cómo se habrían reaccionado si en lugar de aparecer, no sé, personas de derecha, hubiese aparecido atravesada por una flecha y Michelle Bachelet o Salvador Allende o alguno de los personeros comunistas entonces alguno de los diputados parlamentarios comunistas. Entonces yo creo que la forma de reaccionar ante eso habla de un doble estándar feroz. Entonces, lo que nosotros esperamos es que haya un repudio generalizado, porque la excusa de decir que estos grupos son punk y por lo tanto tienen bandera blanca para poder usar imágenes que incitan a la violencia o al odio y validar eso, me parece que es de riesgo. Yo creo que es correr el cerco, digamos, de alguna manera, hacia un lugar donde puede llegar a ser peligroso, porque yo creo que nunca, bajo ninguna circunstancia, ni los punk ni los no punk pueden validar la violencia, porque ese es un camino peligroso para una sociedad. Sí, en ese sentido, ¿qué le parece a aquellos que dicen, bueno, esto tiene que ver con el estilo musical, con el estilo del punk y que esto se da en el contexto de un escenario, que por lo tanto ahí a lo mejor hay ciertos límites a estos temas? No, yo creo que no. Es decir, yo me pregunto si hubiesen puesto, de verdad, si hubiesen puesto ahí un escenario con pantalla gigante delante de un montón de personas a Michelle Bachelet atravesada con una flecha y con un ojo colgando. Te aseguro que arde Troya. Lo mismo habría pasado si ponen a algunos de los dirigentes de la izquierda dura, porque no lo habrían aceptado. Entonces creo que en eso hay un doble estándar y me parece peligroso que se empiece a aceptar ese tipo de cosas bajo alguna excusa. Yo creo que es decir, pueden tener sus imágenes y su estilo, pero no que validen bajo ninguna circunstancia la violencia, ni los punk, ni los no punk, ni los de este lado, ni los del otro. Es decir, nunca nadie, porque si no avanzamos en un camino que puede ser peligroso. Senadora, lo último que se nos va el tiempo. Yo recuerdo cuando se discutió justamente el proyecto de ley que atacaba, entre otros temas, la incitación al odio. Sobre todo se apuntaba derechamente desde el Frente Amplio a apologías, lo que sucedió en Chile, en nuestro país, entre el 73 y el 90 en dictadura. Muchos desde el sector hoy oficialista decían que esto es parte de la libertad de expresión. Muchas declaraciones a favor de lo que sucedió en el gobierno militar. A ver, ¿esto no cabe también dentro de un proyecto de incitación al odio? Porque ustedes fueron muy críticos en el sentido de que aquí hay un tema de libertad de expresión. ¿No se equipara un tema con el otro? No. Yo creo que son cosas súper distintas, porque en el fondo nosotros hemos condenado y lo hemos hecho públicamente todas las violaciones a los derechos humanos y todas las acciones violentas que puedan surgir, y las hemos condenado posteriormente. Yo era chica en ese entonces, pero posteriormente en mi vida política siempre las hemos condenado. La violencia es mala, venga de donde venga, y lo hemos hecho así. Sin embargo, también hay personas que reconocen dentro del gobierno militar que tuvo acciones más allá de la violación de derechos humanos, que son condenables y que se han condenado con fuerza y con claridad, acciones que permitieron que hoy día el país esté parado al borde del desarrollo, porque cambió el sistema económico de nuestro país. Y yo creo que es legítimo que se puedan separar esas dos cosas. Es decir, es lo mismo que la música punk.
a mí me puede gustar la música punk, pero no necesariamente las imágenes que estaban atrás. Yo creo que es esto mismo. Entonces, lo que nos parecía cuando se hablaba de este otro proyecto era que pretendían que todos nosotros y todo el país tuviese la misma visión de izquierda sobre el tema de los derechos humanos. Yo concuerdo que todos nosotros tenemos que tener la misma visión en torno a la violencia, a la violación de los derechos humanos, pero hay temas que ocurrieron en ese gobierno que uno puede tener una visión distinta, como lo tuvo la democracia cristiana, por ejemplo, en un comienzo, cuando ellos apoyaron el golpe militar. Sí. Senadora, muchas gracias por conversar con nosotros sobre todos estos temas. Que esté muy bien, buenas tardes. No, muchas gracias a ustedes.